Amados hermanos, pues estamos acá esperando a que pues los que se han de sintonizar pues puedan conectarse. Tengo pues el enorme privilegio de poder estar ante ustedes. Yo soy obrero de la Iglesia de Dios, mi nombre es pues Josué Andrade, pertenezco a la Iglesia de Dios en Milán, Italia, a una pues de las dos filiales pues que se encuentran en este país. Estamos viendo que nuestros hermanos pues se están conectando. Vamos a tener pues el privilegio de poder estudiar juntos lo que es la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo ahí que están pues activándose nuestros hermanos. Vamos a llevar nosotros hoy por estudio que tus anhelos sean más grandes que tus miedos. Vamos a hablar acerca de ello, hermanos, en esta oportunidad. Pero para poder, hermanos, entrar en el estudio que hoy pues tenemos designados, el hecho de poder pues compartir todos juntos, vamos a elevar una oración. Les pido pues que en sus hogares, quienes están pues ya activos, pues inclinemos nuestro rostro, nos arrodillemos quien pueda, y así pues pedimos la dirección a nuestro Padre Dios. Oremos, hermanos. Soberano y buen eterno Dios, que habita y permanece en lo alto de los cielos, una vez más, Señor, nos encontramos ante su presencia muy agradecidos, porque usted nos permite la dicha y la oportunidad de estar ante su presencia. Le pedimos, Señor, que sea usted propicio a nuestra necesidad, ya que queremos, pues, Señor, aprender, queremos hablar de su palabra. Pedimos de su asistencia que nos regale todo entendimiento y toda sabiduría, que lo que hoy podamos leer, Señor, pueda servir de motivación, pueda, Señor, reforzar nuestras fuerzas, que nos pueda impulsar siempre para poder seguir adelante. Este siervo que hoy clama, Señor, juntamente con sus hijos que me acompañan de sus hogares, les pido, oh Dios, que sea usted pues con nosotros y que su benevolencia sea con cada uno, Padre, para que pues esta meditación sea de mucha edificación. Bondadoso Dios, pedimos pues de su asistencia, sea usted nuestro invitado por excelencia, y todo, Señor, lo agradecemos porque lo pedimos bajo el nombre único y perfecto de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no sé si me gustaría pues que me confirmaran si se escucha bien el audio. Yo pues voy a estar acá leyendo, ya que pues a veces tengo esa dificultad con el audio. Si alguien pues me puede confirmar, hermanos, si se escucha bien, pues se lo agradecería mucho. Que tus anhelos sean más grandes que tus miedos, es lo que hoy vamos nosotros a meditar juntos. Es lo que vamos a sostener juntamente hoy todos nosotros, para poder hablar pues lo que es palabra de nuestro Dios. Como hijos de Dios, lo que nosotros debemos de entender es que esta vida en la que permanecemos pues es muy maravillosa, pues gozamos de tantas cosas, y la vida del ser humano pues se programa a través de diferentes etapas en nuestras vidas. Pues desde que somos niños nos vamos proyectando cosas en un futuro, pues nos vamos poniendo metas, y qué bueno es ello, porque a través de los propósitos, de esos sueños, del deseo de querer pues alcanzar muchas cosas, nosotros pues nos vamos trazando diferentes anhelos, diferentes sueños en nuestras vidas, con el objetivo pues de un día poder alcanzarlas y poder decir pues lo hemos logrado. Un niño pues inicia sus estudios muy a temprana edad. Obviamente inicia a crecer, inicia pues a frecuentar la escuela. Sus metas principales a corta edad pues es pasar de grado, ir escalando en el sistema pues académico, y un día pues al crecer poder llegar a obtener un título profesional. Y qué bueno, porque la vida pues trata de ello. La vida pues corresponde a través de metas y propósitos para poder nosotros pues ejercer nuestras vidas. Y como hijos de Dios es esencial, es muy bueno que nosotros pues sostengamos esos anhelos y esos propósitos, porque como hijos de Dios no podemos pues llevar una vida solo por vivirla. No, la vida está llena de objetivos, está llena de sueños, y pues luchar por ellos es el objetivo. Nosotros podemos ver que es bueno, ¿verdad?, hablar de todo esto, porque cuando cumplimos una meta, cuando pues alcanzamos un objetivo, un anhelo, pues somos felices.
Y no solamente nosotros, sino que también nuestros seres queridos. También pues nuestros seres amados pues gozan juntamente con nosotros, pues alcanzamos estos logros. Pero hermanos, algo muy importante que nosotros debemos de entender también es que en esta vida no solo pues obtendremos logros y triunfos, sino que también, hermanos, hay diferentes miedos que nos embarga como seres humanos. Nosotros como personas tenemos diferentes actitudes, diferentes miedos. ¿A qué cosa nosotros le tenemos miedo? Muchas veces pues nos sentimos incapaces, muchas veces pues nos sentimos que nuestras limitantes como persona son muy cortas para poder ejecutar alguna acción, algo programado. Pero el punto es que analicemos, que esos miedos no nos impidan, que no nos bloqueen, que obviamente no nos detengan para poder cumplir nuestros propósitos. Y dentro, hermanos, de lo que es la Escritura, pues nosotros encontramos que hubieron hombres que anhelaron grandes cosas, tuvieron grandes sueños, pero que a la misma vez pues tuvieron miedo de poder ejecutar, de poder accionar. Tener miedo, hermanos, es natural, pero que ese miedo obviamente no se apodere de nosotros, que ese miedo no nos deje crecer como personas, tanto en el ámbito material como en el ámbito, hermanos, espiritual. Y quiero, hermanos, que compartamos. Yo he traído algunos ejemplos, pues en Escritura hay muchos ejemplos, pero algunos cuantos, para que nosotros pues podamos ver de que también pues como los hijos de Dios en el ayer, pues como ya les decía, así como ellos gozaron, como ellos pues se propusieron grandes objetivos, también hubieron algunos que obviamente lloraron, algunos que se entristecieron, algunos que pasaron malos momentos, pero que al final obviamente triunfaron. Quiero, hermanos, que juntamente ustedes desde sus hogares pues me acompañen a leer. Me acompañen pues a leer lo que... Quiero que me acompañen a leer, hermanos, lo que dice Éxodo. Éxodo en su capítulo, hermanos, 12. Y dejemos hasta ahí. Vamos a recordar, hermanos, uno de los sueños del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Como nosotros, hermanos, somos muy conocedores de la historia, sabemos que pues el pueblo de Israel estuvo cautivo. Durante muchos años pues estuvieron en esclavitud con el pueblo pues egipcio. La Escritura muestra, hermanos, y nos testifica que fueron 430 años de esclavitud. Y cuando hablamos de una esclavitud, no creamos nosotros que era una vida de gozo, una vida de alegría, que ellos se sentían bien siendo esclavos. Ellos anhelaban, obviamente, con el día de ser libres, que un día iba a nacer un libertador que obviamente los sacaría de esa esclavitud. Y pues pasaron aproximadamente 400 años y ellos pues padecieron ahí cuántos maltratos, cuántos trabajos arduos, obviamente entregado al pueblo egipcio en aquel momento. Y el anhelo era ese. ¿Cuántas generaciones murieron en el transcurso de esos años? Pues allí pues crecieron, murieron ancianos y pues se vieron generaciones tras generaciones, hasta tal punto en que nace un libertador. Pero vamos a leerlo. Pero ese libertador marca una gran diferencia. Y como usted y yo bien pues conocemos la historia, ese libertador pues fue Moisés. Dice, hermanos, Éxodo en su capítulo 12, en su versículo 37, hermanos, dice de la siguiente manera: y partieron los hijos de Israel, el de Ramasés y Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchos ganados. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no les había leudado, porque les echaron fuera los egipcios y no habían tenido tiempo para preparar comida. El tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron de 430 años. Hermanos, si nosotros pues regresamos a la historia y nosotros pues leemos, hermanos, lo que son los capítulos anteriores pues de Éxodo, encontramos
que nació pues un libertador, el cual era pues de origen judío. Nosotros conocemos perfectamente lo que es la historia, y fue Moisés. Moisés, ¿verdad? Fue el instrumento que Dios escogió. Y vemos, hermanos, que el corazón pues del faraón obviamente se endureció, obviamente pues se puso muy renuente y tuvieron pues que haber plagas. Hasta tal punto pues que los dejó ir, hermanos, con la plaga cuando todos los primogénitos pues murieron. El dolor pues del pueblo egipcio fue muy grande cuando el ángel de la muerte pues los visitó, y de esa manera pues Dios concedió la libertad al pueblo judío. Tanto fue el miedo que tuvo el pueblo egipcio, hermanos, que la escritura pues nos narra que los sacaron a prisa, los echaron pues inmediatamente, no los querían ver más allí, porque obviamente el dolor y el miedo que se los apoderó fue tremendamente grande. Pero es bonito, hermanos, ver cómo la historia, cómo Dios obró. Pero, hermanos, ese libertador que muchos de nosotros admiramos, Moisés, quien recibió, hermanos, las tablas, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Hermanos, a un inicio pues no tenía, ¿verdad?, esa valentía, no tenía ese fervor. Él se sintió incapaz. Él tuvo miedo, obviamente, de ejecutar aquel gran empeño, aquel gran privilegio, aquel encargo que daba nuestro Dios a él. Y lo podemos ver, hermanos, en Éxodo capítulo 4. Éxodo en su capítulo 4, en su versículo 10, dice, hermanos, de la siguiente manera: entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ah, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en tu lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Nosotros pues conocemos, ¿verdad?, las grandes maravillas que Dios hizo, y obviamente fue, ¿verdad?, Moisés el encargado de dirigir, ¿verdad?, de libertar al pueblo pues judío, al pueblo hebreo del pueblo egipcio. Pero a un inicio, hermanos, cuando Dios encomienda a Moisés este encargo, Moisés tuvo miedo, como muchas veces suele suceder en nuestras vidas. Moisés pues dijo: ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a dirigirme yo, verdad, al rey de Egipto? ¿Qué palabras tendré yo para poder hablar? ¿O cómo podré yo dirigirme a una nación? Cuando nosotros hablamos y pensamos de un pueblo, pensamos que es como una congregación en la que hoy pues nosotros nos reunimos. No, era una nación entera. Y pues él se pone a meditar y dice: si nunca he sido pues de buen habla, o sea, no soy pues de palabras fáciles, pues me cuesta darme a expresar en otras palabras. Y Dios, ¿verdad?, siendo un Dios todopoderoso, le hace ver que él pues había dado el saber al que sabe hablar, al que sabe oír y al que sabe pues ver las cosas con bien. Y fue Dios el que le acompañó. Y así, hermanos, como el anhelo que tuvo el pueblo de Israel de un día poder alcanzar la libertad, también hubo por la otra parte aquel, ¿verdad?, héroe que Dios puso, hermanos, al pueblo hebreo. También pues tuvo miedo en un inicio. Otro punto muy importante, hermanos, de otros hombres que de igual manera, al igual que Moisés, sigue siendo, hermanos, esa trayectoria que el pueblo de Israel tuvo. Moisés, hermanos, saca al pueblo de Israel, van al desierto, pasan los años y Moisés muere. Y justamente, hermanos, Moisés no alcanzó, ¿verdad?, a presenciar la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel, como dice la Escritura.
Pero su legado tuvo que pasar a otro hombre. Otro hombre que dijera, heme aquí, otro hombre que estuviera dispuesto a trabajar por, obviamente, alcanzar aquella promesa que Dios había dado a su pueblo. Y este hombre también fue el sucesor de Moisés. Otro ejemplo muy verídico, y fue Josué. Y cuando muere, hermanos, Moisés, pues es el mismo Dios quien pues expresa a Josué que él pues es el que tomaría y que tendría él pues que hacer frente a tal situación. Josué en su capítulo 1, versículo 2, dice así, hermanos: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y sigue diciendo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y nos trasladamos hasta el versículo 9, y fueron las palabras, hermanos, de Dios al nuevo sucesor, al nuevo encargado de poder, hermanos, ir a aquella tierra prometida. Dice el verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy, hermanos, cuando nosotros vemos estas historias, las vemos muy bonitas. Pero solo quien la vivió en el momento, hermanos, sabía lo difícil que era. Habían salido, hermanos, de la esclavitud. Pero ahora, hermanos, se enfrentaban a otra situación, hermanos, adversa. Y era poder, hermanos, llegar a esa tierra prometida. Pero llegar a esa tierra prometida se simbolizaba, hermanos, combatir, conquistar por aquellas naciones que habían usurpado, hermanos, estas tierras. Y obviamente, hermanos, estas eran naciones que eran gente de guerra, gente pues que era fuerte. Entonces, el encargo fue de Josué. Y Josué, hermano, fue conocido porque obviamente estuvo, ¿verdad?, muy cerca de Moisés. Pero a pesar, hermanos, que había sido muy valiente, también, hermanos, hubieron momentos donde Josué también tuvo miedo. Porque se enfrentó a ejércitos muy fuertes, muy poderosos. Y como humano también, pues, dudó, sintió miedo. Y dice, hermanos, Josué en su capítulo 10. Josué en su capítulo 10, hermanos. Dice en su versículo 2. Cuando se iba a enfrentar, hermanos, a los amorreos. De eso narra pues este capítulo. Dice, y tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor de Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Y dice, hermanos, el verso 7 y 8, siempre el mismo capítulo, y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Ojo, hermanos, que Josué y su ejército no eran hombres cobardes. Eran hombres pues aguerridos, hombres valientes. Y a pesar de ello, hermanos, cuando ellos pues se enfrentaron a una de estas guerras, dice la Escritura que ellos tuvieron miedo. Y dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he de entregar en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido a toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad a Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bectorón, y hirió hasta Azeca y Macedá. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Si nosotros pues nos ponemos a leer todo el capítulo, que por el tiempo, pues, hermanos, se nos ampliaría mucho la historia. Hermanos, es pues esa historia que obviamente hoy a nosotros nos impacta.
pues hermano Josué, ¿verdad? A través de la asistencia de Dios mandó al sol que se detuviese y juntamente, hermanos, lo que era la luna. Y de esa manera, pues ellos ganaron esta batalla. Pero ¿por qué, hermanos, traemos a memoria, obviamente, hermanos, este tipo de ejemplos? El pueblo de Israel, por una parte, soñaba, hermanos, con llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Por otra parte, pues había un hombre que trabajaba, hermanos, por lograr este sueño, por lograr este anhelo. Pero que en su momento también hubieron pequeñas etapas en su vida de frustraciones. Hubieron, hermanos, momentos de tristezas, donde quizás no se sentía capaz, donde quizás faltó la valentía, pero no renunciaron, sino más bien siguieron adelante, siguieron pues dando el todo, porque quería pues obedecer a Dios y alcanzar ese propósito. Otro de los ejemplos verídicos, hermanos, que encontramos, y pues que en lo personal, hermanos, pues yo admiro mucho, muy parecidos a lo que es, hermanos, el ejemplo de Moisés, fue el del profeta Jeremías, y así también, hermanos, el del profeta Elías. De igual manera, hermanos, el pueblo de Israel fue muy bendecido siempre por nuestro Dios. Pero siempre, hermanos, habían pues generaciones que se desviaban y se alejaban del propósito de nuestro Dios. Y Dios es un Dios clemente, un Dios lleno de amor. Y como es un Dios lleno de amor, pues siempre trató, obviamente, de hacerlos reconvenir, de que rectificaran su vida. Pero para poderlo hacer mandó a profetas. Y el ejemplo de esto, pues, es Jeremías y Elías. Ellos se habían alejado adorando a dioses ajenos. Estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y obviamente Dios, hermanos, mandó a decir, ¿verdad? En las dos ocasiones, obviamente en diferentes, hermanos, periodos de tiempo, de que si no rectificaban su vida, pues otras naciones los iban a invadir, los iban a destruir. Y los profetas fueron encargados de llevar, obviamente, este anuncio. Pero tal era, hermanos, la situación que se vivía en el caso de Jeremías, que él le dice, Señor, y lo encontramos en el capítulo 1, hermanos, del libro de Jeremías. Ahí está toda la historia. ¿Cómo podré hacerlo si yo soy como un niño? Cuando Jeremías dijo esto, pues se refería que obviamente que en su saber, en su conocimiento, pues prácticamente no era nadie. Y vemos como Dios pues intervino y pues le dice que él le sería instrumento. Y estuvo con Jeremías. En el caso, hermanos, del profeta, obviamente, Elías, hermanos, ¿verdad? Cuando asesinó, hermanos, a los profetas de Baal. Dice, hermanos, que el decreto, ¿verdad?, de los gobernantes de aquel momento es que enviaron un aviso que así como él había matado a los profetas, él al atardecer del siguiente día iba a ser muerto. ¿Y cuál fue la actitud de Elías, hermanos? ¿Se sintió feliz? ¿Se sintió tranquilo? No, dice la Escritura, hermanos, y nosotros lo podemos constatar en Primera de Reyes capítulo 19, pues nos narra, ¿verdad?, esa historia, que yo, pues, hermanos, si me meto a leerla, pues nos abarcaría mucho tiempo, pero que vamos a leer 4 versículos para que obviamente nosotros veamos Primera de Reyes, hermanos, en su capítulo 19, es decir, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4, dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Si nosotros vamos a leer, hermanos, un capítulo anterior, pues ahí verificamos lo que es la historia de cuando pues Elías mató a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino,
y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, desde el momento en que Elías pues recibió este aviso y él huyó, es porque, hermanos, tuvo miedo. Es natural, hermanos, que en la vida nosotros pues nos embargue, hermanos, un temor. Pero, hermanos, lo que no es normal es que nos dejemos vencer por ese miedo. Y vemos, hermanos, si nosotros pues seguimos leyendo, Dios mandó a un ángel, hermanos, que le proveyó comida, ¿verdad?, a Elías. Lo encontramos, hermanos, en el verso 8, en adelante, hermanos, donde le dice, le lleva comida, ¿verdad?, para que él comiera, y le dijo: come y bebe, que un largo camino te espera. Entonces, y dice que pues caminó durante 40 días y 40 noches. Y Elías, hermanos, regresó nuevamente, porque él pensaba que era el último de los profetas de Dios que había quedado. Pero no, todavía sostenían algunos que pedían a Dios. Entonces, hermanos, ese es el punto, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener propósitos, debemos de tener objetivos. Cada una de las personas pues se proyecta en crecer materialmente. Y no estoy diciendo, hermanos, que sea malo, es bueno querer pues alcanzar bienes materiales. Pero el punto, hermanos, principal es el siguiente, que muchas veces no nos proyectamos metas espirituales, no nos trazamos objetivos o no tenemos anhelos concretos espiritualmente hablando. Sí, hermanos, soñamos con un día alcanzar bienes, que un carro, un vehículo, los más jóvenes, una casa propia, un buen trabajo. Y qué bueno, no es malo. Claro que no. Pero muchas veces nosotros como personas que somos, pues buscamos solo anhelos pues de este mundo. Buscamos solamente el hecho de crecer materialmente. Si Dios, hermanos, nos bendice, pues qué bueno. Pero hay un objetivo más grande y que muy poco pues se tiene en nuestros corazones. Y es, hermanos, el hecho de crecer, el hecho de querer servir a la iglesia. Es que para servir a la iglesia, hermanos, no se necesita tener dinero. No se necesita pues poseer o ser dueño de un vehículo. No se necesita tener, hermanos, grandes posesiones terrenales. Sino, hermanos, el buen deseo de querer trabajar donde quiera que estemos, lo podemos hacer. Hermanos, un sueño tan grande, y a un hombre, hermanos, que pues leyendo lo que es la Escritura siempre he admirado mucho, es el del apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, pues conocemos perfectamente su historia. Y sabemos pues que antes de ser pues apóstol, Saulo fue pues un perseguidor, ¿verdad? Fue un sanguinario, hermanos, con la iglesia. Pero Dios, hermanos, lo ocupa o lo tenía destinado como un instrumento suyo para el Santo Evangelio. Y uno de los sueños más grandes de Pablo fue el hecho, hermanos, de llevar esas buenas nuevas de salvación y expandir ese evangelio a todas aquellas naciones que no eran judías. O sea, nosotros como el pueblo gentil. Fue el que se programó, hermanos, a hacer viajes. Y no viajes cortos. No viajes cómodos como hoy que tomamos un autobús, un aéreo. No. Lo hizo a través de barcas, trayectos a pie, caminos difíciles de andar. Pero su sueño, su anhelo más grande fue que este evangelio pues se expandiese por lo que pues era el mundo. Hermanos, y eso pues nosotros conocemos perfectamente los viajes. ¿Y tuvo miedo Pablo, hermanos, de hacerlo? Él quizá no. Vemos el ejemplo, hermanos, que siempre fue pues un hombre muy decidido, muy confiado de lo que creía. La iglesia, hermanos, primitiva en un momento pues le tuvo miedo a él, claro que sí, porque no había sido pues una persona de fiar en el pasado. Pero a medida pasó el tiempo, Pablo, hermanos, logró ganarse esa confianza. Pablo, hermanos, nos dejó muchos ejemplos a nosotros.
Pablo pues a nosotros nos hace ver cuán importante es el hecho de crear en nosotros o de edificar en nosotros anhelos y sueños espirituales. No solo trata, hermanos, obviamente, como les repito, el hecho de programarnos materialmente hablando. Muchas veces nuestra juventud de la iglesia he escuchado, y no es solo en una oportunidad, sino en muchas. Todos tienen sueños. Mi carrera. Mi ingeniería, mi licenciatura. Y qué bueno. Pero muy raramente se escucha cuando obviamente sus sueños son, pues un día bautizarme, un día puede ser obrero, un día puede ser diácono, un día puede ser ministro. Un siervo, obviamente, al trabajo de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, dejamos de lado. Y dejamos de lado, hermanos, no porque seamos malos, sino porque muchas veces pensamos que no somos capaces de hacerlo. Muchas veces porque creemos que no somos la persona más idónea para poderlo ejecutar. Pero olvidamos, hermanos, que también los hombres del ayer en su momento creyeron lo mismo y Dios los utilizó. Y Dios, hermanos, los ocupó como un instrumento fundamental y una base sólida para los grandes eventos pues, que hoy nosotros admiramos y conocemos. Hoy estamos, hermanos, y Dios nos permite la vida. Nos encontramos, hermanos, que en el año 2020, nuestra era, según el calendario que nos rige, ¿será que nos conformamos porque la iglesia ha crecido a nivel mundial? ¿Porque el evangelio se encuentra en diferentes países? ¿Será que a nosotros nos vamos a aportar? Hermanos, este es un camino de lucha. Y no hay descanso, hermanos, hasta el momento en que nos toque pues descender al polvo de la tierra. El punto es, hermanos, trazarnos metas y objetivos. Pues si tenemos proyectos personales en nuestra vida material, pues bienvenido sea. Y Dios pues le bendiga y le ayude en sus anhelos. Pero que esos anhelos y propósitos no afecten, obviamente, nuestro objetivo espiritual. Porque ¿de qué servirá que nosotros alcancemos pues grandes avances materiales y desechemos la mejor parte? Ahora, son momentos, hermanos, complejos, momentos pues de mucha tensión, a muchos nos ha puesto en qué pensar. La situación que hoy vivimos, debido, hermanos, a esta enfermedad que hoy pues es muy conocida, muchos de nosotros a lo mejor, unos lo han expresado y tal vez otros no, han tenido ese miedo. Se han llenado de angustia. Se han llenado, hermanos, de frustración. ¿Y qué es de más? Si es pues una enfermedad muy peligrosa, es claro que en cierta manera como humanos pues nos preocupemos. Pero no el hecho, hermanos, que ese miedo pues supere obviamente la confianza que tenemos depositada en nuestro Dios. Que el hecho, hermanos, que hoy vivimos, que no nos limite a querer buscar de Dios. Que el hecho, hermanos, de la angustia en que vivimos, pues que sirva de excusa para decir que Dios no es bueno o para llegar a pensar que Él obviamente está enojado. No, hermanos, que sirva más bien de motivación para que reflexionemos que mucho, pues la humanidad se ha empeñado obviamente solo en el crecimiento, ¿verdad?, de riqueza material. En el corazón de muchas personas va desapareciendo, hermanos, la existencia de un Dios. Nosotros somos afortunados de conocer, de pertenecer a una iglesia. Nuestros parientes y nuestra familia y tal vez nuestras generaciones tendrán ese enorme privilegio. Pero muchas veces tampoco lo estamos valorando como se debe. Pero, hermanos, Dios es bueno. ¿Y cómo nosotros lo comprobamos? Pues es que hasta el día de hoy seguimos con vida. Cada día, hermanos, que Dios nos otorga es una oportunidad más para poder mejorar, para poder perfeccionar nuestra vida, para poder obviamente entregar lo que no habíamos hecho en el pasado. Si antes lo hacíamos, hermanos, poco, pues hoy hagámoslo más. Si antes lo hacíamos medio, pues hoy hagámoslo completamente. Hermanos, la Escritura pues nos muestra en Mateo
capítulo 6, versículo 33. Vamos a leerlo. Ya casi, hermanos, para ir concluyendo. Mateo en su capítulo 6. Mateo en su capítulo 6. Verso 33. Dice así, hermanos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Claro, hermanos, hay que rebuscarse por lo material, claro que sí, pero que ese amor por lo material no supere el amor por nuestro Dios. Ahora, que si tenemos miedo y no somos capaces de servir a Dios, es que hay que pedirle a Dios que nos ayude. Es que hay que entregarnos en sus manos para que Él obviamente se manifieste. Es que somos nosotros los necesitados de nuestro Dios y no al contrario. Entonces, hermanos, la invitación es que nos tracemos pues metas. Que nuestra vida, hermanos, personal de cada uno pues vaya obviamente de la mano con los propósitos espirituales para poder alcanzar la salvación. Y que no temamos ni dudemos. Dios ha estado siempre a nuestro lado. Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Es el que nos ha dado el sustento. Es el que nos ha proveído el trabajo del lugar pues donde moramos, el vestuario, los alimentos, la salud a nuestros seres queridos. La misma vida que hoy pues nosotros poseemos es nuestro Dios. Y todas esas cositas son pruebas de que Dios nos ama. Pero debemos, hermanos, de entregar cada vez más de nuestro esfuerzo. Y si lo estamos haciendo, pues bendito sea Dios. El objetivo, hermanos, más grande de todos los líderes de la iglesia, pues, es que juntamente, pues, camináramos juntos, hermanos, en esta trayectoria. La vida del Hijo de Dios, hermanos, no es una vida llena de fantasías, de risas y de alegrías. Es una vida, pues, llena de dificultades, llena de tristezas, muchas veces. Pero saber sobrellevar todas esas cosas, saber confiar en Dios, hermanos, es el punto. Si los hombres del ayer lo hicieron, hermanos, pues testificamos que Dios no los abandonó jamás. Ese mismo Dios, hermanos, que libertó al pueblo de Israel del pueblo egipcio. Ese mismo Dios, hermanos, que abrió, ¿verdad?, el mar. Ese mismo Dios que hizo que el sol y la luna pues se detuviesen. Y el que hizo las grandes maravillas, hermanos, en las diferentes etapas, ¿verdad?, del pueblo hebreo en el ayer. El que hizo grandes milagros en el tiempo de los apóstoles, hermanos, el que curó enfermedades y todo, sigue siendo nuestro mismo Dios. Él está allí, hermanos, y no se ha ido, no ha cambiado. Dios sigue ahí, hermanos, pero sí, somos nosotros los que tenemos que entregarnos en santidad y en obediencia. Hermanos, pues si tenemos estas cosas, dice la Escritura que simple, hermanos, y sencillamente veremos a nuestro Dios. Dice, hermanos, ya para ir finalizando, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, en su capítulo 16. El Evangelio de Juan. En su capítulo 16. Dice, hermanos, dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos:
He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, hermanos, Jesús preparó a sus discípulos, les dio esa enseñanza a sus discípulos. El sueño, hermanos, de Jesús al venir a la tierra, pues fue el hecho de transmitir, hermanos, el propósito o la voluntad de nuestro Dios, y que las personas o el hombre o el ser humano pues lo aceptara. Sus discípulos lo hicieron, no todo el pueblo de Israel lo hizo. Pero, hermanos, sus discípulos lo hicieron. Jesús, hermanos, murió, resucitó, ascendió al cielo, padeció, hermanos, ¿verdad?, por nuestra causa, resucitó, hermanos, y ascendió con nuestro Dios. Y esa enseñanza de sus discípulos, hermanos, pasaron obviamente a las generaciones, a la iglesia de Dios primitivamente, a nosotros hoy en nuestra generación. Y hay dificultades, las tendremos porque el mismo Maestro, hermanos, lo dijo. Pero debemos de confiar que así como Él pues venció, que es, hermanos, el ejemplo más verídico que tenemos, también nosotros podemos ser vencedores. También nosotros pues podemos superar nuestros miedos y podemos entregar nuestras vidas al servicio de nuestro Dios, porque Dios está de nuestro lado. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero solamente con aquellos que traten de esforzarse por cumplir la voluntad de Dios y lleve una vida de obediencia. Hermanos, pues ha sido un placer el hecho de compartir con ustedes algunos ejemplos, algunos versos, y el hecho pues de retomarlos, de traerlos a memoria, con el objetivo pues es que leyéndolos, meditándolos o compartiéndolos juntamente, pues nos motivemos siempre a seguir adelante. Decirles, hermanos, pues que ha sido un gusto el hecho pues de dedicar este pequeño espacio con todos ustedes, donde quiera pues que se encuentren, a todos los hermanos pues que nos están pues viendo acá en Italia, como también aquellos pues que se añaden y de igual manera pues están ahí pendientes, que se encuentran al extranjero. Dios les bendiga a cada uno por nombre, y pues su misericordia siempre sea para con cada uno de ustedes. Estamos ahí pues siempre al pendiente y estemos pues siempre atentos, hermanos, a poder estar pues siguiendo las diferentes pues meditaciones que se llevan, porque de todo, hermanos, pues se aprende, y cada una pues de las meditaciones es una bendición obviamente para nosotros como iglesia de Dios. Ánimo, hermanos, adelante, no desmayemos, que pues el temor, las circunstancias, hermanos, no nos debiliten. Busquemos de Dios, pues aprovechemos de esta situación, si es que no lo estábamos, para obviamente motivarnos más. Pero, hermanos, no solo ahí, sino que eso vaya en aumento y sigamos juntos. Bueno, hermanos, pues de esta manera llegamos hasta acá. Vamos a hacer una oración para poder dar pues por finalizado, y que nuestro Dios pues bendiga su bendita palabra en el corazón de todos los presentes. Les invito, hermanos, que juntamente con su servidor inclinemos nuestro rostro y oremos al Altísimo para poder dar por concluido a lo que ha sido pues la enseñanza de este día. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y grande eterno Dios, usted, creador del universo y de todo lo existente, nuevamente nos dirigimos a usted para agradecer porque nos permitió la vida y la dicha, Señor, de poder hablar de su palabra, de poder pues leer algunas de las historias, Señor, que fueron reales del ayer, de sus hijos, Señor, y que hoy pues sin duda a muchos de nosotros al leerlo, al meditarlo, pues nos infundan ese aliento, ese buen propósito de querer seguir adelante. Pedimos, Señor, por la vida de todos aquellos, donde quiera que estén pues viéndonos, sea usted pues propicio a sus necesidades, sea usted con ellos en sus dificultades. Acuérdese de aquel que tiene pues dificultad para poder, Señor, sustentarse, aquel que tiene problemas de trabajo, Señor, problemas de vivienda, problemas de salud. Le pedimos que sea usted pues con cada uno de ellos.
y así también, Señor, sea usted el que nos permita el hecho de siempre poder buscarle. Sea usted pues el que motive y el que renueve nuestras fuerzas para poder entregar, Señor, todo nuestro ser, todo nuestro corazón a su servicio. De esta manera pues agradecemos por este espacio, le pedimos que sea usted pues el que bendiga a cada uno de sus hijos que se tomó el tiempo para estar presente, Señor, en la meditación de esta noche. Bondadoso Dios, de esta manera pues iremos a descansar los que nos encontramos a este lado de este continente donde la noche pues ya está sobre nosotros. Le pedimos que sea usted con nosotros y que nos permita la oportunidad de poder pues contemplar la luz de un nuevo día santo y perfecto. Y así también a sus hijos, a los que están pues al otro lado del mundo, también bendígales grandemente para que ellos puedan recibir, Señor, de la mejor manera su día santo y perfecto. Porque todo esto, Señor, lo pedimos y lo hacemos bajo ese nombre único y perfecto de su Hijo amado, Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. A Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, hermanos. Muchas bendiciones y pues aprovechar al máximo el día de mañana ahí en la meditación. Como siempre he dicho, hermanos, en la página pues general, aprovechemos el día de reposo, hermanos, no es nuestro, no lo ocupemos para dormir, no lo ocupemos para hacer nuestros quehaceres, sino, hermanos, en la meditación y a estar pendiente de las transmisiones y del programa pues que cada uno de sus dirigentes pues lleva o tiene programado. Dios les bendiga a todos, hermanos. Paz.